Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes en esta tercera clase del curso de Ciencia y Tecnología. El tema que vamos a tratar el día de hoy será el sistema nervioso. El propósito de esta clase es que usted pueda analizar e identificar cómo es el funcionamiento de nuestro sistema. Esté muy atento al siguiente video. Cada cosa que hacemos o cada cosa que pensamos sucede gracias a nuestro sistema nervioso. Sin él no podríamos ser lo que somos, organismos muy complejos e inteligentes. Pero ¿cómo funciona? Eso es lo que vamos a aprender en este vídeo. De manera muy simple podemos decir que el sistema nervioso es la parte del cuerpo de los animales que piensa y que coordina las acciones. Todos los animales tienen sistema nervioso más o menos complejo, a excepción de las esponjas, que son muy simples y no tienen. El sistema nervioso se compone de dos partes principales: el sistema nervioso central, que se localiza en el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que se localiza en el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central tiene la misión de ser el centro de control del cuerpo y analiza y decide qué hacer. Manda señales al sistema nervioso periférico, que es el que las ejecuta estimulando un músculo o estimulando una glándula. Esta división motora del sistema nervioso periférico puede ser somática, en el caso de la contracción, por ejemplo, de una pierna, o autonómica, en el caso de la contracción del corazón. Paralelamente, el sistema sensorial, los órganos de los sentidos, detectan estímulos y los mandan a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, que decide qué acción se lleva a cabo. Si el estímulo indica que el cuerpo está en peligro, por ejemplo, cuando nos quemamos, la señal no llega hasta el sistema nervioso central, sino que a través de la médula espinal se ejecuta la acción, que es quitar la mano. Estos actos se llaman actos reflejos. Sin embargo, cuando el cuerpo no está en peligro directo, la señal pasa a través de la médula espinal hacia el cerebro, que decide qué acción tomar. ¿Cómo es el tejido nervioso? Pues el tejido nervioso está constituido por dos tipos de células: las neuronas, que son las células que transmiten el impulso nervioso, y las células de la glía, que nutren y soportan a las neuronas. Existen 5 tipos de neuronas: las termorreceptoras de temperatura, las fotorreceptoras de luz, las quimiorreceptoras de compuestos químicos, las mecanorreceptoras de estímulos mecánicos y de presión, y las nociceptoras, que son muy importantes, ya que son unas neuronas que reaccionan ante el dolor. Cuando se supera un umbral de dolor, como estáis viendo ahí en la imagen, un umbral, la neurona envía sensación de peligro al cerebro para que automáticamente quitemos la mano, como hemos hablado antes, o nos protejamos, nos tomemos un medicamento para el dolor de cabeza, etc. ¿Cómo se transmite el mensaje entre neuronas? Pues lo que ocurre es que una neurona recibe la información a través de sus dendritas. Esta viaja por el axón hasta el final, hasta la parte terminal del axón, donde contacta con otra neurona a través de un proceso que se conoce como sinapsis, contacto entre dos neuronas. Es un proceso que se repite millones y millones de veces en nuestro cerebro entre neuronas interconectadas y hace que cada señal llegue a su diana. Existen dos tipos de sinapsis: la sinapsis eléctrica, que transmite el impulso muy rápido pero de manera imprecisa. Es menos frecuente en los seres humanos y se usa para acciones muy automáticas, muy autónomas. Por el otro lado tenemos las sinapsis químicas. Estas sinapsis son más precisas, aunque son más lentas, permiten transmitir mensajes más complejos. Lo que aquí ocurre es que, como estamos viendo en la imagen, existen unas moléculas que se llaman neurotransmisores que están dentro de unas vesículas. Cuando llega el impulso nervioso, este neurotransmisor se libera a lo que se conoce como espacio sináptico y contacta con receptores que están en la siguiente neurona. Entonces, esta siguiente neurona desarrolla o envía su acción, el impulso nervioso, y el neurotransmisor es recaptado para volver a utilizarse en otras sinapsis. Cada neurotransmisor tiene una función específica, pero podemos dividirlos en dos grandes grupos: los neurotransmisores activadores o excitadores y los neurotransmisores inhibidores. En el cuerpo humano se conocen aproximadamente unos 50 tipos de neurotransmisores, pero vamos a hablar de los principales. Por un lado tenemos a la epinefrina, que también se conoce como adrenalina, y la norepinefrina o noradrenalina. Estos se liberan en momentos de alto estrés y se consideran parte de la respuesta de huida.
ya que hacen que llegue la energía para luchar o para huir. Por ejemplo, la adrenalina abre los pulmones e incrementa el flujo sanguíneo, y la norepinefrina aumenta la alerta y la concentración. El glutamato está constantemente liberándose en el cerebro y juega un papel muy importante en el desarrollo de las rutas de aprendizaje y de la memoria. La acetilcolina está en todo el cuerpo también y no solo es responsable de la contracción muscular y estimula las glándulas, sino que también se cree que juega un papel importante en la memoria y en la atención. Las endorfinas son especiales y se liberan durante el ejercicio físico, el sexo o cuando el cuerpo ha sufrido un daño. Lo que hacen es crear un sentimiento de euforia que reduce el dolor. Entre los inhibidores destacamos la serotonina, que está constantemente presente en el cerebro pero se libera durante el ejercicio físico y juega un papel muy importante en la digestión de la comida y en la regulación de los ciclos de sueño junto con la melatonina. Además nos hace sentirnos felices y crea un sentimiento de estar bien. El ácido gamma-aminobutírico también se libera constantemente en el cerebro y calma las neuronas que están excitadas y hace que el cuerpo esté en un estado de calma, concentrado, etc. La dopamina es muy especial ya que tiene una función doble, excitadora e inhibidora. Se libera durante actividades esenciales para la supervivencia de las especies como la alimentación y el sexo y crea un sentimiento de placer y de satisfacción. Bueno, pues esto es todo. En estos 6 minutos espero que hayáis aprendido un poco sobre el sistema nervioso, que es muy complejo y podríamos estar días y días hablando del sistema nervioso, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil. Las dos principales divisiones del sistema nervioso son sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta imagen del cuerpo humano, el sistema nervioso central es el de color crema, ¿no? El que está literalmente al centro del cuerpo, mientras que el sistema nervioso periférico es, como su nombre lo dice, el que está en la periferia, es decir, el que está en los miembros, en las extremidades, fuera de la cabeza y de la columna vertebral. Entonces, el conjunto de neuronas, ¿no? que no forman parte ni de la columna vertebral ni de la cabeza son el sistema nervioso periférico y las otras son el sistema nervioso central. ¿Para qué sirve el sistema nervioso central? Pues para integrar toda la información que llega desde el exterior al interior del cuerpo. En la vida diaria estamos expuestos a muchos estímulos diferentes, a sonidos, a imágenes, a olores, a contacto físico con personas, en el transporte público, en el trabajo, etc. Todos estos estímulos transmiten información a nuestro cerebro en forma de impulsos eléctricos. Entonces, el sistema nervioso central de lo que se encarga es de organizar toda esta información y de darle significado. ¿Cómo es eso de darle significado? Por ejemplo, imagina que estás escuchando un sonido, pero no sabes qué es. Hasta que cuando, digamos, escuchas con detenimiento, logras asociar ese sonido con una fuente en particular. Por ejemplo, con una ambulancia. Entonces, esta asociación que tú haces entre un sonido, que es el sonido de una sirena, y una fuente particular, una ambulancia en este caso, ese proceso se produce dentro del sistema nervioso central, gracias al sistema nervioso central, ¿no? Y una vez que se le ha dado significado a la información que hemos recibido, podemos, el sistema nervioso central también se encarga de dirigir la respuesta del cuerpo ante esta información. Siguiendo el mismo ejemplo de la ambulancia, una vez que se ha reconocido que digamos el objeto que está viniendo es una ambulancia y uno, por ejemplo, está conduciendo, entonces lo que hace es darle paso a la ambulancia, ¿no? Para que tenga paso libre, ¿no? Entonces, todas estas acciones son posibles gracias al sistema nervioso central, que integra la información, que procesa la información y que le da significado a la información. Vamos a agrandar la imagen para poder ver en detalle las partes del sistema nervioso central.
el sistema nervioso central, como habíamos dicho, hay una parte que está dentro de la cabeza. Esta parte se llama el encéfalo, lo que está dentro de la cabeza se llama encéfalo, y está también la parte que está fuera de la cabeza y que está dentro de la columna vertebral, que se llama médula espinal. Esta estructura grande que vemos aquí, con estas que parecen arrugas, es el cerebro, ¿no? Debajo del cerebro, en la parte, ¿no?, que está cerca a la nuca, está el cerebelo, y aquí frente al cerebelo y debajo también del cerebro está el tronco o tallo cerebral. Entonces, estas tres estructuras forman parte de lo que se conoce como el encéfalo, es decir, lo que está dentro del cráneo. Ahora, estas estructuras se conectan con el resto del cuerpo a través de la médula espinal, que es la que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a ver con detalle las partes del cerebro, solo del cerebro. Entonces, aquí esta es la parte frontal, esta es la parte que está cerca de la frente, ¿de acuerdo? Esta parte de celeste se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal es muy importante porque gracias al lóbulo frontal es que se puede procesar la información que nos va a permitir realizar cálculos matemáticos, producir lenguaje, tener imaginación, creatividad, tener empatía, poder comprender las emociones de los demás. Se dice que el lóbulo frontal, específicamente la parte que está más frontal de este lóbulo, que se llama la corteza prefrontal, es la que nos permite ser seres humanos. Bueno, es el lóbulo que está que tiene mayor tamaño y el que se ha desarrollado más en el caso de los seres humanos. Ahora vayamos a este lóbulo de amarillo, que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está relacionado con el procesamiento de la información motora, ¿no?, para los movimientos. Ahora el lóbulo que está aquí de verde es el lóbulo temporal, que está relacionado con la audición y con la memoria. Finalmente, este lóbulo de rosado es el lóbulo occipital, que está relacionado con el procesamiento de la información visual. Bueno, y aquí abajo está el cerebelo, ¿no? Y frente al cerebelo está el tronco o tallo cerebral. Vamos a volver a ver las partes del encéfalo, porque ya hemos visto las partes del cerebro, pero ahora vamos a ver las partes del tronco o tallo cerebral. Son tres, ¿no? El mesencéfalo, el puente de Barolio, o también le llaman la protuberancia, y el bulbo raquídeo, que también se conoce como médula oblonga. Bien, estas tres estructuras se conectan con el resto del cuerpo a través de la médula espinal, que, como se ve también en este gráfico, se divide, ¿no?, en una sección cervical, en una sección torácica, en una sección lumbar y en una sección sacra. Tanto el tronco cerebral como el cerebelo están relacionados con el control de los movimientos, el control de la digestión, el equilibrio, etcétera, ¿no? Bueno, aquí el nombre que le ponen es tallo encefálico, pero es igual, ¿no? O sea, tronco cerebral o tronco encefálico son sinónimos. Ahora volvamos con el sistema nervioso periférico. ¿Para qué sirve el sistema nervioso periférico? Pues tanto para recibir información como para ejecutar las acciones dirigidas desde el sistema nervioso central. En nuestras extremidades tenemos distintos receptores que nos permiten percibir información, como por ejemplo la temperatura, la textura de los objetos, el peso, etc. Mucha información que puede ser percibida gracias a los receptores que hay
en estas áreas del cuerpo. Entonces, esta información va a ser transmitida al sistema nervioso central. Entonces, esa es una de las funciones del sistema nervioso periférico. Por cierto, el proceso a través del cual se transmite información desde el exterior, ¿no?, desde el medio ambiente hacia el interior del cuerpo, se conoce como aferencias, ¿no? Bueno, y una vez que esta información o estas aferencias llegan al sistema nervioso central, el sistema nervioso central, como ya se explicó, procesa esta información y dirige determinada respuesta, determinadas órdenes de cómo tiene que comportarse el cuerpo, cómo tienen que moverse los músculos, ¿no? Y esta es información que sale desde el sistema nervioso central hacia los músculos, hacia el sistema nervioso periférico. Esta información que sale desde el sistema nervioso central se conoce como eferencias. Entonces, el sistema nervioso periférico también se encarga de ejecutar las órdenes, ¿no?, que proceden del sistema nervioso central. Después de haber observado estos dos videos, les toca a ustedes realizar las siguientes actividades que se les estará mandando en las fichas. Se les pide por favor que manden sus evidencias. Tómense foto viendo el video de este trabajo y manden por favor sus evidencias. Muchas gracias por su atención.